Comienza La Hora Feliz. El espacio para los más pequeños de la casa, aquí, en Radio María. Hola chicos, ¿cómo estáis? Soy Nuria Torrell y voy a estar este rato con vosotros. Para este programa os he preparado 3 secciones. La primera consistirá en unas adivinanzas cuya solución os las daré al final del programa, pero estoy segura de que muchos de vosotros las adivinaréis antes. Una segunda sección en la cual os contaré un cuento titulado Zapo y Pato y una tercera sección en la que haremos una entrevista a una estudiante de Valladolid de 18 años llamada Carmen Martínez Almeida, que ha estado 3 meses haciendo una estancia en Kenia y nos cuenta cosas muy interesantes. Bueno, pues con todo esto comenzamos. Vamos con las adivinanzas. Primera adivinanza. Dice así: cuando estoy llena, peso más que cuando no lo estoy. Repito, cuando estoy llena, peso más que cuando no lo estoy. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Segunda adivinanza. Dice así: ¿qué ciudad española goza cuando termina su nombre? Repito, ¿qué ciudad española goza cuando termina su nombre? A ver, ¿qué ciudad? Y tercera adivinanza dice así: un chico que no tenía peras subió a un árbol en el que no había peras, pero bajó con peras. ¿Cómo lo hizo? Esta última es un poquito más complicada y os voy a dar una pista. Hay que jugar con el singular y el plural y lo tendréis enseguida. Bueno, pues las soluciones al final del programa. Tenéis que tener un poquito de paciencia y en cuanto termine las damos. Había una vez 2 zapatos, se llamaban Zapo y Pato, que vivían en la tienda del señor Botas esperando ser comprados. Zapo y Pato eran unos zapatos preciosos, de color negro, piel brillante y unas hebillitas a cada lado. Pero nadie los compraba porque eran tan grandes, del número 50, y claro, no le venían bien a nadie. De manera que llevaban años, meses y días en el escaparate, viendo cómo los clientes que entraban se llevaban otros zapatos, otras zapatillas, otras sandalias, pero a ellos nunca los escogían. Y de hecho, el señor Botas, según iba haciendo zapatos y se iba poniendo al escaparate, pasaba lo mismo. Iban desapareciendo todos los zapatos menos ellos. Estaban un poco desilusionados cuando de pronto un día entró un cliente altísimo, tanto, que cuando abrió la puerta, haciendo sonar una campanita muy pequeña, se dio con el dintel de la puerta en la cabeza, así, ¡pum!, y le salió al momento un chichón extraordinario. El cliente vio a Zapo y Pato y le dijo al señor Botas: ¿podría, por favor, probarme ese par de zapatos? Por supuesto, contestó el señor Botas. El cliente tomó los zapatos, se sentó, se los probó, se los quitó, los examinó por delante, por detrás, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo. Incluso los golpeó con los nudillos de sus manos en la suela para probar la calidad de la piel y le gustaron. Zapo y Pato se miraban de reojo, esperanzadísimos, porque estaban casi seguros de que ese señor se los iba a llevar. Tenían todos los puntos. El cliente contestó: son unos zapatos muy bonitos, me vienen muy bien, pero no me los llevo. Ah, pues como usted quiera, contestó el señor Botas. El cliente devolvió los zapatos al señor Botas y se marchó. Y el señor Botas los volvió a colocar en el escaparate. Zapo y Pato, ni que decir tienen, que se quedaron tristísimos, serios, apenadísimos, a punto de llorar, pero no lloraron, pero a punto estuvieron. Y entonces Zapo, que era el zapato del pie derecho, el extrovertido, el hablador, el que tomaba las decisiones, empezó a dar vueltas a su cabeza, que era un peligro su cabeza, pero bueno, empezó a dar vueltas y ya tuvo una idea. Y le dijo a su hermano: oye, Pato, ¿no te parece que le hemos gustado a ese cliente? Y Pato, que era el zapato del pie izquierdo, el más calladito, el reflexivo, el que sujetaba el precio, le contestó: pues sí. Zapo continuó: ¿y no te parece que si ahora mismo tú y yo saliéramos detrás de él y pasito a pasito lo siguiéramos hasta su casa, nos pusiéramos delante de su puerta, nos viera, ¿se quedaría con nosotros? Y Pato contestó: pues no, Zapo, ese hombre nos ha rechazado. Y Zapo continuó:
¿Y no te parece que ahora mismo está arrepentido de habernos desechado y está pensando: pero qué tonto he sido, hombre, me tenía que haber quedado con esos zapatos, qué tonto he sido? Y Pato contestó: no, Zapo, no está pensando nada de eso. Ese señor, por lo que sea, no nos ha comprado y nada más. Y entonces Zapo, que era muy cabezota, tomó una decisión y le dijo a su hermano: ¿sabes qué te digo, Pato? Que yo voy a marcharme. Y si tú quieres venir conmigo, nos vamos juntos. Pero si no quieres venir conmigo, me voy yo solo. Y Pato se quedó extrañadísimo. ¿Pero qué dices, hombre? Le dijo. No te puedes ir tú solo. Es una locura. Un zapato suelto, solo, sin nadie que lo lleve puesto. Estás puesto a pisotones, empujones, mordeduras de perros, lluvias y no sé cuántas calamidades más. No te vayas, hombre. Quédate aquí conmigo. Ya entrará alguien a comprarnos. Pero Zapo se había decidido, se levantó, se puso en camino hacia la puerta y le dijo: como veo que tú no quieres venir, Pato, me voy yo solo. Adiós. Con lo cual Pato tuvo que tomar una decisión. O bien se iba con su hermano, o bien se quedaba en la tienda. Pero claro, ¿qué hacía un zapato solo en la tienda? Nadie lo iba a comprar. Así es que por cariño a su hermano decidió irse con él. Y los dos se encaminaron hacia la puerta. Al cabo de unos segundos, el señor Botas oyó otra vez la campanilla de la puerta. Tilín, tilín. Y salió para ver que otro cliente había entrado. Pero no vio a nadie, y es que Zapo y Pato acababan de salir solos a la calle sin un dueño que los llevara puestos. Cuando Zapo y Pato salieron de la tienda, se encontraron con una ciudad que nunca habían visto. Vieron el sol, el cielo, los coches que pasaban por las calles, llenos de gente, las tiendas, chocolaterías, panaderías, heladerías, tiendas de golosinas. Bueno, Zapo sobre todo estaba maravillado, no hacía más que mirar hacia arriba. Y de pronto veía farolas y de pronto veía edificios y todo para él era una novedad. Pato, por el contrario, que iba detrás de él, miraba hacia atrás por ver si venía algún perro, se arrimaba a las esquinitas de las casas para pasar desapercibidos, en fin, cada uno tenía como su comportamiento. En estas, claro, Zapo, como siempre estaba mirando hacia arriba, pues ¡pum!, se metió en un charco, y Pato, que venía detrás de él, se tropezó, ¡pum!, y también se cayó en el charco. Bueno, con tan mala pata los dos que, bueno, de ser unos zapatos que habían salido de la tienda limpios y secos, ahora estaban sucios y mojados. Pero bueno, ellos no le dieron importancia. Salieron del charco, continuaron andando y divisaron por fin al cliente. «Mira, Pato», dijo Zapo, «ahí está el cliente, vayamos tras él». Fueron los dos detrás, pasito a pasito, hasta que llegaron a la casa del cliente y se pusieron delante de la puerta para que los viera. Entonces, este señor, que tenía muy mal carácter, al ver frente a él a dos zapatos mojados y sucios, exclamó malhumorado: «¿Pero qué hacen delante de mi casa dos zapatos sucios?» Y dándoles un fuerte puntapié, ¡pum!, los mandó por los aires a un parque cercano que había al lado de su casa. Total, que los pobres zapatos dieron varias vueltas de campana en el aire, se rozaron con todas las ramas de los árboles posibles y con las ramas de los setos, bueno, hasta que cayeron al suelo, ¡pum!, y se dieron un golpe tremendo, ¿no? Con lo cual, claro, cuando ya pudieron recuperarse un poco, pues estaban doloridos, estaban mojados y estaban sucios, muy mal. Zapo se dio cuenta de que su plan no había resultado y dijo a Pato: «Cuánto lo siento, Pato. Yo pensaba que cuando el cliente nos viera, nos recogería, nos metería en su casa, se quedaría con nosotros y nos llevaría puestos a ver muchas cosas, pero no ha sido así. Lo siento mucho». Bueno, no te preocupes», le contestó Pato. «No pasa nada. Ya veremos a ver cómo salimos de esta». Pero ya sabéis que cuando Zapo hablaba, no hablaba una vez, hablaba muchas. Y continuó: «Pato, ¿me perdonas?» Sí, claro que te perdono», decía el otro. «Muchas gracias, porque no me lo merezco, ¿sabes? Estoy muy triste y...» «Bueno, déjalo. No llores y no hagas nada más, que ya tenemos bastantes problemas». Y cuando Pato contestaba esto, comenzaron a caer del cielo, de unas nubes muy negras, unos goterones de agua que amenazaban una lluvia tremenda. Pato le dice a Zapo: «Zapo, comienza a llover, será mejor que nos refugiemos en algún sitio». Pero nada más decir esto, ¿sabéis qué pasó?
que la tormenta fue tan grande, cayó tanta cantidad de agua, que en ese parque comenzaron a formarse unos remolinos de agua que poquito a poco se convirtieron en ríos y fueron recorriendo el parque por distintos sitios hasta que recogieron a Zapo y Pato y algunas cuantas hojitas más y se lo llevaron con ellos, con lo cual los zapatos, pobres zapatos, dejaron de pisar el suelo para estar flotando en aquellos riachuelos. Así es que se dieron la mano para no soltarse ni perderse y se tuvieron que dejar llevar por el curso de esos riachuelos. Llovió mucho tiempo hasta que por fin paró. Y cuando paró, Zapo y Pato habían quedado por suerte debajo de un banco, agarrados a sus patas. Entonces Zapo miró a Pato y Pato miró a Zapo y comprendieron que los dos estaban hechos una porquería. Eran dos zapatos mojados, acartonados, feísimos, sucios, ni color con los zapatos que el señor Botas había hecho, ni color. Cuando se vieron así, comprendieron que nadie los compraría, nadie los querría, porque nadie usa unos zapatos así. Así es que, muy apenados, se pusieron a llorar. Zapo y Pato estaban muy mal después de la tormenta. Sus cuerpecitos, doloridos, acartonados y mojados, les hicieron llorar bastante. Fue Pato el primero que dejó de llorar e intentó que su gemelo hiciera lo mismo. «Venga, Zapo, deja de llorar y busquemos una solución». Zapo, poco a poco, dejó de llorar, se secó las lagrimitas, abrió los ojos y entonces, asustado, advirtió a su gemelo: «Escóndete un poco más, que viene un hombre a sentarse en el banco». Y así era, un hombre muy alto, con una mochila a la espalda, llegó hasta su banco y se sentó. Los zapatos tenían muy buen olfato. Poco a poco, tanto Zapo como Pato comenzaron a oler, y al final dijo Zapo: ese hombre lleva pieles en la mochila, muchas pieles. Y Pato contestó: sí, y huelen tan bien como nosotros antes de salir de la tienda. Entonces Zapo comenzó a dar vueltas y vueltas a su cabeza y le dijo a su gemelo: ¿no te parece, Pato, que ese hombre entiende de pieles? Sí, ya lo creo, contestó este. ¿Y no te parece que si saliéramos ahora y nos viera, se quedaría con nosotros? No lo sé. ¿Y no crees que tendremos que salir cuanto antes porque no tenemos más soluciones? Y Pato lo pensó. Realmente no tenían muchas más soluciones. Esa era la última. Si ese hombre no se los quedaba, ya estaban para el desecho. De acuerdo, Zapo, salgamos. Y los zapatos, después de ponerse de acuerdo, pasito a pasito salieron, se colocaron delante del hombre de la mochila y esperaron. Y hay que decir que el hombre de la mochila era muy bueno, un hombre de gran corazón. Con lo cual, al verlos, los tomó entre sus manos, los examinó y dijo: estos zapatos son muy buenos, de muy buena calidad. Lástima que estén tan estropeados. Bueno, me los llevaré a casa y veremos a ver qué puedo hacer. Entonces Zapo y Pato, que oyeron esto, contentísimos, se sonrieron el uno al otro. Por fin tenían a alguien que se los llevaba a casa y que iba a hacer algo con ellos. Y estaban felices. El hombre de la mochila llegó a su casa, los secó, los limpió con betún, les sacó brillo con un paño blanco y eso no fue todo, sino que al finalizar la operación se los probó y le venían bien, con lo cual se los quedó. Y claro, la alegría de Zapo y Pato fue todavía mayor. Y a partir de entonces les cambió la vida, porque el hombre de la mochila solía pasear bastante, iba a los parques, iba por las calles, entraba en las heladerías, en las panaderías, en las chocolaterías, cogía el autobús, visitaba monumentos. Por las noches también salía, así es que Zapo y Pato fueron conociendo toda la ciudad de día y de noche y les pareció maravillosa. Pero he aquí que de tanto andar se desgastaron las suelas de los zapatos y el hombre de la mochila no tuvo otro remedio que llevarlos a la tienda del señor Botas para que se las arreglara. Así es que cuando el señor Botas oyó la campanita de la puerta, tilín, tilín, salió para ver quién era. Y al ver al hombre de la mochila, extendió los brazos y dijo: «Buen hombre, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Qué le trae por aquí?» «Pues traigo estos zapatos para que me ponga suelas». Y el señor Botas, cuando vio a Zapo y Pato, se emocionó.
Por Dios bendito, exclamó, pero si son Zapo y Pato. Estos zapatos, le explicó al hombre de la mochila, los he confeccionado yo. Eran míos, los tenía en el escaparate de la tienda y un día los perdí. Menos mal que los tiene usted. Lógicamente, el hombre de la mochila explicó la historia de por qué los tenía. Y igualmente el señor Botas, dentro de su alegría, le dijo, mañana mismo los tendrá. De acuerdo, adiós, adiós. Así es que el hombre de la mochila salió por la puerta y así termina la historia de Zapo y Pato, diciéndoos que no todos los zapatos tienen la suerte de Zapo y Pato. Hay muchos zapatos que se marchan solos de la tienda sin alguien que los lleve puestos y no tienen la misma suerte. Corren todos los peligros del mundo y se pierden. Con lo cual esto nos enseña que tenemos que salir de casa siempre acompañados por alguien o de la mano de alguien para no perdernos y no correr estos peligros. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues llevamos ahora a un momento muy interesante del programa, porque tenemos con nosotras ni más ni menos que a una estudiante de Valladolid de 18 años que acaba de terminar el bachillerato, se llama Carmen Martínez Almeida y ha decidido, antes de seguir sus estudios, hacer un año sabático. ¿En qué creéis que ha consistido este año sabático? Pues ni más ni menos que en hacer una estancia de 3 meses en Kenia, gracias a un contacto que tenía con una numeraria del Opus Dei que vivía allí desde hacía mucho tiempo. ¿No es así, Carmen? Sí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Te vamos a presentar un poco a los oyentes. Bueno, yo ya sé que habías terminado el bachillerato. ¿Qué tenías en mente hacer? ¿Un año sabático? ¿Seguir estudiando? La verdad es que nunca lo he tenido claro que quería estudiar. Y yo creo que mi madre, al ver que no estaba segura, me dijo, pues Carmen, te haces un año sabático, lo ves, vas a ver el mundo y así perfeccionas los idiomas, el inglés y el francés. Y como sabe que a mí me encantan los niños, pues dijo, bueno, y uno de mis sueños era ir a África a hacer un voluntariado, pues dijo, nada, pues a Kenia. A Kenia. ¿Y cómo surgió lo de Kenia? Pues mi madre tenía ya contactos ahí. Conocía a una numeraria que llevaba viviendo 40 años. Sí. Y era de Valladolid. Ajá. Entonces, este año justo ella había venido aquí a visitar a su familia y me dijo, bueno, pues esta es la oportunidad perfecta para quedar con ella, hablar y ver si es posible o no. Y ya quedamos y lo hablamos y vimos pues que iría a un colegio, a una guardería con niños pequeños. La cosa es que al principio no era claro, porque dijo, tengo que hablarlo ahí en África. Y como las cosas ahí van muy lentas, pasaron 5 meses donde no se actualizaba. 5 meses para ti serían larguísimos, ¿no? Ya había buscado un plan B y todo. Y ya en julio es cuando me escribió y me dijo, Carmen, te he encontrado la familia perfecta para ti. Porque querías estar en una familia, ¿no? Quería estar en una familia, sí. Claro, ¿tú eres también de familia numerosa? Sí, yo tengo 6 hermanos. Claro, pues estos echan falta cuando uno está lejos de casa. Sí. Claro. Bueno, total que ya te buscó una familia y te fuiste hacia Kenia. Sí. ¿Y cómo hiciste el viaje? Yo viajé un 16 de septiembre y fui a Madrid y me cogí un avión de Madrid a Abu Dhabi, hice escala en Abu Dhabi y ya de Abu Dhabi a Nairobi. ¿Cuántas horas de vuelo? Pues son en total 13 horas. De Madrid a Abu Dhabi son 8 horas. De Abu Dhabi a Nairobi son unas 5. Bueno, entonces llegaste a Kenia, a Nairobi, ¿no? Sí. Al aeropuerto de Nairobi. ¿Allí te fueron a recoger? Sí, me fue a recoger la madre y lo más gracioso fue que me recogieron en un Porsche. Muy bien. Sí, muy bien. Y el primer día pues estaba cansada, ya no hice mucho. Claro, los siguientes días ya empezarías a hacer algo más, ¿no? A los 2 días ya empecé a ir a la guardería. ¿Y en la guardería qué hacías? La guardería estaba con los niños, tenían unos cuadernos, pues yo era la que escribía las actividades y también vigilaba que las hicieran bien. ¿Y estaban contentas contigo? Sí, estaban muy contentas. Bueno, yo he hecho 7 años gimnasia rítmica, entonces los niños al ver que yo era muy flexible pues se quedaron alucinados. Entonces todos los días estaba ¿haciendo ejercicios sí. con ellos? Sí. Bueno, muy bien. Y además de la guardería, ¿qué más cosas hiciste? Después estuve en un campamento donde di clases de español. Muy bien. Y ya después de eso, cuando terminó el campamento, ya es cuando empezó para mí el verdadero voluntariado, que es cuando fui a los barrios más pobres y vi cómo vive la pobreza extrema. Qué contraste, ¿no? Sí,
hay mucho contraste. Ves cómo viven los más ricos y después ves la pobreza extrema. No hay intermedio. Y como su salario pueden ser 6 euros y con todo eso tienen que pagar el colegio, la salud, la comida, el alquiler. ¿Alquiler dónde vivían? Vivían, se llaman los slum. Slam. Sí, literalmente es 4 trozos de metal Ya. con una cortina y Ni puerta ni nada, ¿eh? la puerta es una tela, un trozo Claro. de tela. Sí, sí, sí. Y tienen una bombilla ahí que ilumina todo y no se quejan, que es lo que más me sorprendió. Fíjate. Como Eso- me dijo la numeraria es, ves pobreza pero no miseria. No, miseria humana, Sí. ya te entiendo, sí, sí. ¿Y eso para ti qué supuso? ¿Te cambió en algo? A ver, me cambió ver cómo yo me quejaba a mi madre, no tengo suficiente agua y ver después que esta gente no tiene agua es como no me puedo quejar. Has aprendido algo Sí. muy importante, ¿no? Sí, la suerte que tengo de tener un frigo con comida, tener electricidad, tener ropa, ir al colegio. Oportunidades, digamos, ¿no? Y Sí. ellos no las tienen. ¿Y allí pudiste hacer alguna cosa por ellos? Sí, hubo un día que les compramos comida y se la fuimos a dar. Muy bien. Bueno, ¿y el resto de la estancia? Porque en total son 6 meses lo que has estado, ¿no? No, 3 meses. 3 meses. ¿Y te han pedido más? Sí, me han pedido más, literalmente. Bueno, hasta me dijeron que me casara con un hombre de ahí y me quedara a vivir. O sea, que te salía casi un matrimonio. Sí, bueno, hubo un hombre que me pidió matrimonio. Incluso eso. Madre mía. Qué susto, ¿no? Sí. Y nada, y vuelvo en enero otra vez. Vale, muy bien. Y ahí creo que voy a estar con una organización que trabaja en los slums. O sea, te unirías a una organización que trabaja en los slums para Sí. hacer ya un voluntariado. Sí. Claro, que lo que comenzó como una estancia, tú has ido viendo allí posibilidades de que se abrieran más campos. También hice un campamento, trabajo social en la costa. Ah, en la costa. Debe ser bonita, ¿no? Sí, es espectacular. Y ahí fuimos a un poblado, lo típico que te imaginas cuando te dicen, tal, he ido a África, pues ahí las casas de barro y estuvimos hablando con familias. Bueno, había un hombre que estaba tumbado y era porque un día no se podía levantar, entonces estaba ahí tumbado. Porque no se podía levantar de Sí. cansado, de agotado, de hambriento, de qué. Bueno, yo no entendía mucho porque estaban hablando en Kiswahili, que es el dialecto que hablan ahí. El problema era que no podía trabajar. Pobreza extrema, ¿no? Lo que Sí. tú nos has comentado antes. Muy bien. Bueno, y cuéntanos ahora un poco de la vida diaria. No sé qué temperatura teníais, qué comíais. Era como una primavera. La mínima eran 15 normalmente y la máxima no solía llegar a 30. Ya, ¿vacunas tuviste que ponerte? Sí, me puse, creo que 5. Pues 5 entonces- me pincharon, más 2 que me tomé, la de la rabia creo que eran pastilla y la de la malaria. Y luego allí, ¿qué vida hacías? Con independencia de estas actividades tan bonitas que nos has contado, ¿con la familia ibas también a algún sitio? ¿Te integraste con ellos? Con la hermana mayor hacía muchos planes de ir a comer fuera con sus amigos y tal. Y yo hice un amigo en el campamento en el que estuve y él me llevó a ver el Museo Nacional de Nairobi. Tuve una serpiente en el cuello. ¡Qué interesante! Otro día con la familia fui a dar de comer a jirafas. Bueno, has dicho la hermana mayor, ¿era de tu edad? No, era 2 años mayor que yo. ¿Y cuántos hijos eran esta familia? Eran 7, 4 niñas y 3 niños. ¿Como vosotros entonces? Sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de esa actividad que hiciste en la costa, que habías limpiado una iglesia. Sí, limpiamos una iglesia. La verdad que estaba patas arriba, estaban todos los bancos descolocados, muchísimas telarañas, polvo. Yo me dediqué sobre todo a limpiar el polvo fuera, por todo El exterior. Sí, el exterior. Y ya luego me dediqué a colocar los bancos y a barrer, también limpiar los bancos. Organizamos lo que es la iglesia, pusimos los bancos rectos, la dejamos muy limpia, la verdad. O sea, preciosa. Cuando yo entré y vi la iglesia, lo dejamos todo limpio, era como muy distinto. Porque se celebra misa en esa iglesia. Sí, Lo que pasa es que debe de haber mucho polvo por las circunstancias, ¿no? no sé por qué estaba así. Por el bien entra de todo y... Bueno, pues os pegasteis una buena limpieza, ¿no? Sí. Una buena olimpiada. Muy bien. Oye, y hablando de cosas pequeñas, ¿qué comíais? ¿Qué se come en Pues Kenia? la comida sobre todo que comía era comida típica de Kenia. Ugali, chapati, mandasi. Los mandasi es como el churro africano, saben igual que los churros. Y también mucha verdura, mucha carne, pescado, pero todo muy especiado. Mucha especie, ¿no? Muchas especias, Muy sí. salado. Te hacen unas mezclas de especias. Yo comí una tortilla francesa con... Qué bien, la tortilla francesa te gustaría mucho. Sí, bueno, menos por la excepción de que llevaba curry, paprika, Ay. pimienta, sal, las pastillas estas de pollo para que tenga más sabor. O sea, que te pedía beber mucha agua. Sí. Bueno, Y la bueno. cosa es que no puedes beber agua directamente del grifo. ¿Ah, no? No. Mm. Tienes o que hervirla o comprarla de garrafa.
Bueno, pues nada, nos has contado muchas cosas de Kenia, que si algún día vamos, ya sabemos que vamos a comer, cuántas horas tenemos de vuelo, qué podemos hacer allí en Kenia y que nos vamos a volver transformados, ¿no? Como nos has dicho. Sí, sí. ¿Tú qué les has dejado a ellos? Tú te has vuelto como con esas ganas de no quejarte de nada. ¿Y a ellos qué crees que les has dejado? Porque algo les habrás dejado. ¿Te han pedido hasta matrimonio? Sí, bueno, a lo mejor una visión más realista de Europa. Es verdad que yo, cuando me decían que iba a hacer a Kenia, no se pensaban que yo iba a Kenia a hacer un voluntariado. ¿No te creían? No, es como, yo creo que no quieren ayuda. A ver, quieren ayuda, pero si dices que solo vas a Kenia para hacer voluntariado, has venido aquí solo para ayudar. Ya. Bueno, también se pensaban que los blancos solo iban a hacer safaris y a gastar dinero. Ya. Sí. Y han visto que no, que tú ibas en otro plan, ¿no? Que ibas Sí. un poco de integrarte, de aportarles Sí. algo. Bueno, a mí me dijo un amigo mío que yo no era la típica musunga. Musunga es la palabra con la que llaman a los blancos. Ah, Musungo yo creo que es el típico que va a Kenia a hacer el safari, a gastar dinero y a hacerse fotos. que también es cierto, ¿no? También. Que cuando van a Kenia a lo mejor tienen ese objetivo. Sí. Pero en ti vieron que tenías más ideales humanos, ¿no? Sí. Y sobre todo de aprender de ellos, ¿no? ¿Qué has aprendido de ellos? Son muy distintos, cómo ven la vida, son más sencillos, no necesitan tanto. Eso es, hay menos materialismo, Sí. por no decir nada. Bueno, pues es un buen aprendizaje, Carmen. ¿Quieres añadirnos alguna cosa? ¿Les deseas tu misma suerte que vayan a Kenia alguna vez? Sí, yo se los recomiendo si pueden. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Carmen. Nos has abierto mucho los ojos, nos has puesto el mapa de Kenia con personas, con miseria, con grandeza, sin quejas, una vida distinta, ¿no? Y una cultura distinta. Sí. Pues nada, ojalá que cuando vuelvas de Kenia podamos hacerte otra entrevista. Sí, estaría bien. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues bueno, chicos, llegamos al final del programa y como os he dicho al principio, vamos a daros ahora las soluciones a las adivinanzas. Carmen ya está aquí. Hola, Carmen. Hola, ¿Qué tal estás? bien, gracias a Dios. ¿Has pensado mucho en las soluciones de las adivinanzas? Sí, le he estado dando vueltas. Bueno, pues vamos a ver. Vamos con la primera. A ver qué nos dice Carmen. Si estoy llena, peso más que si estoy vacía. ¿Qué es? Si estoy llena, vacía... ¿Qué es lo que está llena y Llena. luego estaba se vacía, se pues, llena, se vacía? ¿Una botella puede ser? ¡Una botella! ¡Sí, señora! Muy bien, vamos ahora con la segunda. La segunda dice, ¿qué ciudad española goza al final de su nombre? Uy, vaya. Goza. Granada, nada. Nada. No goza nada. No goza nada, ¿no? Santiago, Hago, No. Cuenca, Enca, A ver. Zamora, Zaragoza. ¡Zaragoza! Sí, señora, muy bien. Estupendo. Y ahora vamos con la tercera. La tercera es un acertijo. Dice, un chico que no tenía peras subió a un árbol en el que tampoco había peras, pero bajó con peras. ¿Cómo es eso? ¡Ay, madre! ¡Un milagro! No tenía peras, pero bajó con peras. Y en el árbol tampoco había peras, y sin embargo él bajó con peras. Peras... dame una pista. La pista que te puedo dar es que es un tema de singular y plural. A ver, no tenía peras. El árbol no tenía peras. Plural las dos Peras. cosas. Pera. Espera, no. Vas muy bien, Carmen. Pera. Bueno, claro, tiene una pera. Si tiene una pera no tiene muchas peras. Tiene una. Exacto. Entonces sube al árbol Muy con bien. una pera. Sí. Y en el árbol tiene que haber solo una pera. Claro. Claro, Pues entonces ya cuando está. baja con dos peras Con- y ya es plural. Muy bien. Vale. Bueno, pues Carmen, nos has hecho una exhibición de descubrimientos y de discurso. Muy bien, chicos, bueno, pues así terminamos el programa. Espero que hayáis adivinado las 3 adivinanzas. Y si es así, pues enhorabuena. Y si habéis adivinado 1 o 2, pues también enhorabuena. Con esto nos despedimos, Carmen y yo, hasta el siguiente programa. Adiós. Adiós. Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.